Juan López era un hombre que El profesaba... asesinato de Juan López, un destacado activista hondureño, puede ser el canario en la mina de carbón que indica otra ola de refugiados que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos ha contribuido a un ambiente de impunidad en Honduras, permitiendo a las élites locales explotar recursos naturales y desplazar comunidades, convirtiendo a grandes grupos de antiguos agricultores en personas pobres y desposeídas que buscan reubicarse. Esta dinámica ha impulsado varias olas migratorias. A pesar de la presión sobre las comunidades estadounidenses, los esfuerzos para abordar las causas fundamentales siguen siendo mínimos. La inmigración fue una de las principales preocupaciones en una reciente encuesta de Gallup, especialmente para los republicanos. Profundizaremos en los orígenes de los principales grupos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos desde el año 2000. Entre los grupos de más rápido crecimiento, la migración hondureña aumentó drásticamente entre 2012 y 2019, y las detenciones fronterizas de unidades familiares aumentaron de 513 a 188.368. No es casualidad que la primera ola se produjera apenas 3 años después de que un golpe militar respaldado por Estados Unidos derrocó al presidente electo de Honduras e instaló un narco régimen neoliberal que hundió al país en un abismo de pobreza e inestabilidad. Los hondureños forman ahora el tercer grupo de inmigrantes centroamericanos más grande en Estados Unidos, concentrados en Texas, Florida y California. La violencia de pandillas a menudo se ha citado como la causa principal. Sin embargo, muchos hondureños se fueron debido a la apropiación de tierras impulsada por las corporaciones y los asesinatos de sus líderes. Más de 150 activistas ambientales fueron asesinados entre 2010 y 2020, y solo en 2022, más de 30 defensores de los derechos humanos fueron asesinados. Si bien la abrumadora mayoría de estos crímenes siguen sin resolverse, algunos casos de alto perfil han llevado a los culpables ante la justicia. En 2021, el exoficial del ejército hondureño, Roberto David Castillo, fue condenado por orquestar el asesinato en 2016 de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, quien se oponía a la presa de Agua Zarca. El 14 de septiembre de 2024, el activista Juan López fue asesinado, luego de años de oposición a las operaciones mineras de Inversiones Los Pinares. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre la empresa minera. En 2021, las periodistas Jennifer Ávila y Daniel Mackey informaron que Inversiones Los Pinares tenía un acuerdo con el gigante siderúrgico estadounidense Nucor para suministrar materia prima a través de sus filiales. Nucor afirma haberse distanciado del proyecto tras los sonados asesinatos de Berta Cáceres y otros activistas. A pesar del supuesto acuerdo fallido con Nucor, Los Pinares continuaron con el proyecto. Al parecer, las tácticas corporativas han cambiado. En lugar de realizar operaciones directamente en los países en desarrollo, las corporaciones multinacionales ahora a menudo dependen de subsidiarias para encargarse del trabajo sucio. López había recibido amenazas de muerte previamente y formaba parte de un grupo que defendía a agricultores desplazados. Inversiones. Los Pinares, ahora principal sospechosa de su asesinato, había enfrentado años de oposición de activistas. Tras un violento desalojo del campamento en Guapinol, la empresa presentó demandas contra 32 activistas, algunos de los cuales estuvieron detenidos ilegalmente durante más de 3 años. 4 de esos activistas, Roberto Argueta Tejada, Arnold Morazán Erazo, Jairo Bonilla y los hermanos O'Kelly y Ali Domínguez, fueron asesinados. Juan López es ahora el 6º activista involucrado en la defensa de Guapinol que pierde la vida de esta manera. 3 de ellos estaban incluidos en la demanda presentada por Inversiones Los Pinares contra estos defensores de la naturaleza. Para comprender más sobre la situación, Oscar León de The Gray Zone habló con Cristian Villanueva, un activista que ahora vive exiliado en los Estados Unidos. Villanueva describió cómo sus tierras fueron confiscadas y distribuidas para proyectos de desarrollo
que favorecen a grupos de capital extranjero. Estos proyectos generarán pocos impuestos para el gobierno hondureño o su pueblo. Cristian, buenos días, gracias por estar con nosotros. Por favor, cuéntanos un poco sobre el conflicto en el Bajo Aguán y el asesinato de tu amigo Juan López. Muchas gracias por este espacio, la verdad. El contexto sería prácticamente sencillo. Esto ya viene desde el 2013, igual que el Bajo Aguán, todo el territorio nacional. El tema es explotación de minas y explotación de recursos naturales a nivel en el, amparados en el marco de sedes, una ley que se amplió en el Congreso que era totalmente ilegítima, donde dio línea abierta para que consorcios con fondos de capital extranjero pudieran hacer inversiones en mi país. Eh, Desde ese tiempo, no solamente Juan, sino muchos sectores organizados, pues dimos el grito al cielo, ya que eh, esta ley marco pues dejaba sin efecto y sin valor incluso los terrenos que ancestralmente pertenecían a los hondureños. Esta marco legal que daban a las sedes de zonas especiales de desarrollo económico, dejaban sin territorio a las comunidades, las cuales fueron algunas desplazadas de sus mismos territorios, ¿no? En el caso del compañero Juan, pues estaba en un sector que le denominamos el Bajo Juan, que es en el departamento de Colón, donde hay 10 municipios que componen este departamento. Se organizaron las comunidades, Juan tomó un liderazgo eh, y se defendía el territorio, se defendía la dignidad, los derechos humanos y el medio ambiente mediante pues la Constitución de la República y los principios que ya anteceden con el tema de los derechos humanos. Cuando dices que la comunidad se defendía, ¿te refieres a una empresa minera o de qué tipo? De la minería y no solamente de la minería, es que esta cartera de proyectos no solamente son mineras. Por ejemplo, te explico, zonas que por ejemplo tenían 4 o 5 ríos, pues estaban concesionados para que estos también fueran fuente de generación de energía. Las zonas aquellas que estaban compuestas por playas, como entenderás, mi país tiene dos océanos, en el norte está el Caribe, en el sur está el Pacífico. En las zonas aquellas que comprendían donde había océano, pues estas iban a ser para explotación turística. Aquellas donde después de una serie de estudios les había confirmado que habían una serie de metales, pues ahí iban a ser mineras. Otras, complejos, que te estoy hablando, consorcios de penthouse, donde pues después se le vendían a extranjeros. Aquí, por ejemplo, en la zona del norte, estaba, por ejemplo, los dueños eran unos canadienses y estaban construyendo enormes mansiones donde gente jubilada pues compraba en una cartera digital pues estos lugares para venir a vivir. La Ley Marco de Honduras sentó las bases para las zonas autónomas, creando esencialmente estados dentro del estado con sus propias leyes y estructuras de gobierno. Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso Nacional y ahora cumpliendo condena en una prisión estadounidense por narcotráfico, jugó un papel fundamental en el apoyo y la aprobación de esta ley. En un caso famoso que volvería a atormentar a Honduras, el gobierno post-golpe de Porfirio Lobo se comprometió a 50 años con un grupo de inversionistas estadounidenses en la sede Prospera. Fue sucedido por Juan Orlando Hernández, que cumplió un mandato legítimo y un segundo que muchos consideraron inconstitucional. Durante su administración, estos proyectos controvertidos se llevaron a cabo en gran medida sin supervisión. La creación de áreas de propiedad extranjera concentrada para el desarrollo inmobiliario y la minería desplaza a agricultores y pescadores, y en algunos casos destruye el medio ambiente natural. Si bien muchos llaman a esto desarrollo, las familias desplazadas, que se vuelven vulnerables al conflicto social y la migración, no lo hacen. Bueno, Juan López, al igual que muchos compañeros, pues empezamos una resistencia pacífica, hay que decirlo, en el marco que rige pues la Constitución de nuestra República, también un liderazgo propio en ese sector, porque ese sector también tiene otros problemas también relacionados con territorio, porque el Bajo Aguán es
un territorio rico en su territorio, en su tierra, ¿no? Puedes sembrar sandías, melones, maíz, lo que tú tires de semilla nace y crece y es una riqueza propia, ¿no? Es un valle. Entonces había muchos sectores violentados, al igual que con las mineras. La cartera de mineras ahí se llama Ecotec, pues tenía 6 proyectos para iniciar, todos mineros, minería a cielo abierto. Juan, en coordinación de muchos sectores organizados, empezó a como a coordinar y a organizar y a concientizar a la población que este no era un proyecto a lo loco, sino que estaba muy bien organizado, muy bien orquestado, con mucho dinero, capital extranjero, y por ende pues había mucha estigmatización, no se escuchaba a la población, y entonces empezaron lo más recio de la resistencia allá por el 2018. Convergíamos con Juan y otra serie de compañeros en un comité que denominamos Comité Departamental de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, donde pues se aglutinaban muchas plataformas, plataformas agrarias, plataformas de mujeres organizadas, campesinos, incluso plataformas eclesiales de base de la Iglesia Católica, todo donde convergía toda la sociedad civil. Se hizo un campamento que le llamaban Campamento por la Dignidad en Guapinol, donde la empresa que se hizo acreedora de estas zonas donde pusieron las mineras, pues empezaron a hacer sus proyectos, ¿no? A aperturar calles, a botar el bosque y empezaron a construir lo que era la planta que iba es una enorme trituradora, ¿no? Que sacan el producto tierra y ocupan cualquier cantidad de aguas para poder lavarlo y poder de alguna manera también embalarlo y meterlo en un puerto cercano que tenemos que se llama Castilla. Eh, Empezaron las fricciones, no sabíamos de dónde, pero sí habían poderes fuertes que determinaban cuándo se tenía que parar. Entonces, en una situación de estas, cuando ellos ya no aguantaron la presión del pueblo, hubo un primer conato allá por el 2019, donde hubieron los primeros 4 asesinados por paramilitares. Un fuego cruzado y entonces intervinieron muchas comisiones, incluso internacionales, ¿no? Como es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, muchas organizaciones acuerpando este movimiento. Al mismo tiempo que se acuerpaba este movimiento, también todo Honduras era una guerra, ¿no? La gente peleando con ideas y apostándose en donde estaban los proyectos con sus maquinarias, defendiendo. Juan era una persona que tenía mucho amor por la vida. Pienso que el mundo o el planeta ha perdido un guerrero que lidiaba y protegía el medio ambiente. Juan era delegado de la palabra, era un maestro de educación media, una persona normal con su familia y por las tardes pues salía con sus comunidades y la organización, la información de todos estos proyectos y prácticamente el ir paso a pasito pues las comunidades encontraron el refugio en esa organización y se empezó a construir una organización con mucha resistencia, muy fuerte. El 4 de octubre fueron capturados los presuntos pistoleros que dispararon a López, pero la presión pública continuó pidiendo la captura de los autores intelectuales del asesinato, quienes aún están prófugos. En el caso del sector de Bajo Aguán, resistiendo a una empresa con una sociedad, y hasta donde sabemos, estas sociedades algunas son muy anónimas, ya que lo que se sabe hasta ahora es que se llama ENCO de Ecotec, es un empresario que se llama Lenir Pérez. Este a su vez es un empresario fuerte que tiene muchos proyectos no solamente en Honduras, sino que a nivel también de Centroamérica. Estos proyectos en el Bajo de Aguán tenían una cartera de 6 proyectos mineros que concesionaban 3 ríos, de los cuales estos pues bañan
una ciudad grande que se llama Tocoa, Colón, que era donde estaba defendiendo al lado del comité el compañero Juan López. El pueblo hondureño y esta zona del Bajo Aguán no se oponía a un desarrollo. El problema es que el desarrollo estaba orientado a un grupo específico que estaba invirtiendo. Juan era la piedra en el zapato para que se ejecutara ese proyecto, y entonces vieron que la necesidad de que la única salida era terminar con la vida de Juan para poder disipar la rebeldía que había con relación a todos los permisos amañados o ilegales que tenía esta empresa. Y entonces estaba haciendo demasiado ruido, incluso a nivel internacional, con relación a muchas violaciones de derechos y asesinatos. Es decir, los emporios económicos, cuando te asesinan a líderes, lo que pretenden son dos cosas. Lo primero es causar mucho terror y que la gente se quede callada. La gente lo sabía, pero aún así resistía. En el tema de Juan, todos sabíamos que tenía muchos riesgos, incluso hasta el mismo Juan ya había recibido muchas amenazas a muerte, pero se seguía presionando para que el Estado hondureño volviera mediante el causal de donde se inició para desestimar ese proyecto marco a nivel del legislativo. Ese era el sueño, que se pudiera cancelar los proyectos mineros. El golpe de Estado de 2009 en Honduras, que contó con el respaldo de Estados Unidos y derrocó al presidente Manuel Zelaya, marcó un punto de inflexión en la historia política del país. Zelaya, que había introducido reformas progresistas y pretendía celebrar un referéndum no vinculante sobre los cambios constitucionales, fue destituido por los militares con el apoyo tácito de Estados Unidos, que temía que se alejara de las políticas neoliberales y se alineara con los líderes latinoamericanos de izquierda. El golpe allanó el camino para una década de gobierno autoritario de derecha, empañada por la corrupción, la violencia y la explotación extranjera de los recursos hondureños. En 2021, la esposa de Manuel Zelaya, Xiomara Castro, ganó la presidencia, lo que simbolizó una victoria para los movimientos populares que resistieron el golpe y lucharon por el retorno a la democracia. Su elección representa un rechazo al legado neoliberal y autoritario que dejó el golpe, aunque enfrenta el desafío constante de deshacer las estructuras políticas y económicas profundamente arraigadas que éste afianzó, como la sede. El primer día de gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, el número uno fue la derogación de esa ley marco en el Congreso Nacional de sedes. Esa fue la primera intervención del gobierno. Y precisamente el día de ayer, la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, emitió un fallo favorable para el pueblo y contradictorio para las sedes. Es decir, el día de ayer hubo una votación de 15 magistrados, de los cuales 8 votaron en contra de la sede y 7 a favor. Entonces se ganó. Es decir, quedó ayer demostrado constitucionalmente que las sedes son inconstitucionales y que no tienen que seguir en Honduras. Después de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucionales dichas zonas, proyectos como la Ciudad Autónoma Prospera en Honduras, respaldada por inversores vinculados a Sam Altman, Mark Andreessen y Peter Thiel, e ideólogos libertarios locales como Mark Klugman, emprendieron acciones legales agresivas. En diciembre de 2022, los inversores llevaron el caso a un tribunal del Banco Mundial, buscando declarar en quiebra a Honduras mediante una demanda por valor de 11,000 millones de dólares, mientras que la presidenta Xiomara Castro decidió retirar a Honduras de los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y estados, buscando reducir la influencia de las corporaciones extranjeras. Como resultado del apoyo del gobierno de Castro a la oposición pública y la cancelación de algunos de estos proyectos, especialmente la sede, se han presentado 14 demandas de arbitraje ISDS, solución de disputas entre inversionistas y estados, contra Honduras. Un estudio realizado por un grupo de expertos que incluye al Institute for Policy Studies, Honduras Solidarity Network, el Transnational Institute y Terra Justa, encontró que el monto reclamado por los inversionistas ascendió a 13,115 millones de dólares, lo que representa más de 3 veces el presupuesto que Honduras destinó para inversión pública en 2024. 24 inversionistas de muchos países alrededor del mundo están tratando de llevar a la quiebra al país centroamericano,
lo que podría poner a prueba la inversión social que la administración Castro puede aplicar para tratar de contener y mucho menos prevenir una nueva ola migratoria de personas sin tierra en busca de mejores oportunidades en otros lugares. Me dices que estos asesinatos de defensores de la naturaleza como Juan López y Berta Cáceres y cientos de otros son ejecutados con el objetivo de asustar y amedrentar a la población. ¿Funcionó esto? ¿Está la población amedrentada? ¿Están asustados? Bueno, normalmente estas acciones han tenido efectos positivos para las élites que han ejecutado no solamente a una persona en Honduras. En el pasado ha dado muchísimos efectos, pero al contrario, la gente ha reaccionado. Precisamente puedo decir que desde el día de ayer hay un movimiento fuerte en Tegucigalpa. Con mucha responsabilidad ha ocasionado que exactamente hace 15 minutos el Ministerio Público haya emitido los primeros requerimientos fiscales para 13 personas, incluido el presidente general de Encotec, que es el dueño propietario del consorcio que pretende explotar las mineras en Tocoa. ¿Qué ha pasado con la gente que fue desplazada por este proyecto ya hace 11 años? Sí, bueno, decirte que es doloroso. Es que lo primero que te puedo decir brevemente es que nadie puede decir que un proyecto de estos trae desarrollo solo porque genera dinero. Primero, si un proyecto no es amigable con el medio ambiente, no puedes llamarlo desarrollo, porque tarde o temprano te está afectando el agua, no tenemos oxígeno, el bosque, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es, pero el desarrollo para quién es. O sea, hablan de un desarrollo económico, pero donde las personas solo van a morir en las minas, es decir, como todos los demás ejemplos en los países donde se desarrolla el tema minero. En los últimos años, los inversores libertarios capitalistas han ganado una influencia significativa en los gobiernos de derecha de América Central y del Sur, explotando la desregulación y la privatización para avanzar en sus agendas impulsadas por el mercado. Estos inversores, a menudo respaldados por capital extranjero, han apoyado políticas que priorizan las ganancias corporativas sobre el bienestar público, en particular en sectores como la minería, la energía y la agricultura a gran escala. En países como Honduras, Ecuador y Brasil, han impulsado la creación de zonas autónomas o ciudades autónomas, que funcionan con una supervisión gubernamental mínima o nula. Estos enclaves a menudo se benefician de exenciones fiscales y enfrentan poca o ninguna regulación sobre los flujos de capital, mientras que los trabajadores dentro de estas zonas experimentan protecciones laborales limitadas. Los críticos, incluidas las Naciones Unidas, han expresado su preocupación por el hecho de que los derechos constitucionales y humanos de los trabajadores se están socavando en estas áreas, donde los intereses corporativos prevalecen sobre la justicia social y ambiental. Esto a menudo se ha producido a expensas de las comunidades locales, que enfrentan el desplazamiento y la degradación ambiental, así como la disminución de los derechos y protecciones laborales. Los recursos públicos y la tierra se privatizan cada vez más, lo que alimenta el malestar social y profundiza la desigualdad en toda la región. Esta es la verdadera causa de la inmigración en todo el continente. ¿Y crees tú que este conflicto minero y social ha causado a muchos inmigrantes a los Estados Unidos? Precisamente esa es la migración. Pero es que es algo como una paradoja. Mira, Estados Unidos al fin y al cabo tiene mucha parte de culpa en estas situaciones, porque es primeramente el actor más intelectual, porque por ejemplo, sedes, hay mucha inversión que es capital norteamericano, lo sabemos. El mismo Palmerola, que es una base militar que está en mi país, tiene agarrado, por ejemplo, el tema de los militares. Los militares no le hacen caso, por ejemplo, o no siguen el patrón de la constituyente o la constitución de mi país, sino a un guión de Norteamérica. Esta pobreza que se crea en mi país lo que hace es un éxodo hacia el norte. Entonces ese éxodo es Estados Unidos. Entonces, curiosamente, en mi país nunca va a poder haber desarrollo, no va a poder haber dignidad, mientras no dejen que los propios pueblos puedan ser totalmente independientes, porque el tema de la independencia es una vil mentira creada para poder sostener hasta ahora un sistema que lo único que hace es exprimir
a los pueblos, arrebatarles lo que tienen, igual que en el pasado cuando se suponía que habían descubierto las Américas. Estamos hablando de unos niños que han pasado más de una década tratando de adaptarse a situaciones que me imagino deben ser bastante difíciles. Pues la verdad es muy duro porque ocupa bastante fuerza de voluntad como padre de familia para poder inculcarles dentro de otra cultura de dónde viene, quiénes somos, por qué estamos donde estamos, para saber qué es la justicia, qué es la injusticia y qué acciones se pueden hacer en el futuro para poder avanzar con los procesos de la autonomía de cada núcleo familiar donde viva, ¿no? Y eso también te lo refiero de mi persona que ha sido muy duro, muy violento. Se te quitan el arraigo, moverte de tu país, estar en otro lado. Y esto es para los que corrimos mejor suerte, porque otros están desaparecidos y otros sencillamente están ya olvidados ahora en muchos cementerios.